Muchas gracias a Ángeles y otros organizadores para ese evento y gracias para invitarme para dar una plática. Cuando ella me pidió, yo estaba bajo el tratamiento para mi linfoma, entonces yo no estaba tan seguro que voy a vivir hasta el evento. Am, Sin embargo, sigo viviendo y el pronóstico es que tengo 50% de vivir un año y tal vez otro 50% para el resto, ¿no? Entonces voy a dar una plática a largo plazo de qué está pasando con la seguridad social en México. El título yo tomé de una obra de Paul Gauguin, eso tiene el mismo nombre, y hace una pregunta filosófica, eh, de dónde venimos y a dónde vamos. Y ese dibujo representa el pasado, presente y el futuro del mundo. Pero mi objetivo es mucho más modesto, es para ver qué va a suceder con la seguridad social, no necesariamente para el resto del mundo. Tengo otra pregunta. ¿Considera que el artículo 123 de la Constitución mexicana es clara en términos de seguridad social? Cuando empezó la parte de escribir la Constitución mexicana, obviamente había un montón de cosas que tenía que considerar y la parte más importante yo diría que fue el artículo 123 de la Constitución, que eso tiene algo que ver con la seguridad del trabajador. Y yo digo, es más importante simplemente qué importancia México ha dado a ese artículo de la Constitución. De hecho, tenemos en el centro de México una calle, una avenida grande con que tiene ese nombre. No hay ningún otro artículo de la Constitución que trae esa distinción y por lo tanto eso es muy importante para México. Y para hacer eso, José Macías se fue a varios lugares, sobre todo a Estados Unidos, para estudiar qué está pasando en los países más avanzados. Y Macías fue muy influido porque lo vio en Estados Unidos, sobre todo, y además en Inglaterra y otros países. Y formuló una línea que tenía el formato que adoptaron a otros países. Que Macías vio, él también fue el primer rector de la UNAM, él empezó a tener las ideas de legalizaron el derecho de trabajo laboral de los trabajadores y la igualdad de salario por igual trabajo. La jornada debe de tener no más de 8 horas, un día de descanso a la semana y la prohibición de trabajo infantil y también fijó el salario mínimo. Y eso es algo muy importante para México que sucedió después, porque salario mínimo fue un pilar fundamental para varias cosas. Y además empezó a dar uh, responsabilidad de empleador para muerte causado por accidente de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y el gobierno tenía la obligación de organizar la seguridad social. Hasta ahorita todo está muy bien. Entonces, a primera vista, el artículo 123 es un modelo de legislación. Sin embargo,
lo que no dijo claramente fue que cosas como explícitamente qué tipo de beneficios deberán tener los trabajadores después de su jubilación. Entonces, eso fue una falta de que nos dijo el artículo 123. Y Álvaro Obregón vio esa parte de una cosa importante para su siguiente régimen. Y entonces él propuso un impuesto sobre la nómina de 10% a los empleadores para fondear una pensión. Ahora, cuando él propuso eso, los empleadores dijeron que no, eso no es posible. De repente tenemos 10% de costo extra, no podemos aguantar eso. Entonces se fue de la legislación, nunca pasó. Y en la siguiente ronda, cuando Álvaro Obregón otra vez empezó a tener la posibilidad de ser el presidente, él dijo muy claramente, no más promesa, nuestra nación conoce nuestra plataforma, el material social, hemos hablado de los seguros para los trabajadores, esto cubrirá no solo el seguro de accidente, sino también los beneficios de jubilación para todos los trabajadores. La cobertura que tendrá a la clase obrera es la mejor del mundo. Entonces no había una posibilidad de no interpretar correctamente qué estaba diciendo. Él dijo muy claramente y él iba a implementar eso cuando fue reelegido como presidente. Pero como sabemos que eso no pasó, fue asesinado y por lo tanto ese proyecto fundamental de su siguiente gobierno murió antes de su nacimiento. ¿Por qué la edad de jubilación en México se fijó en 60 años en la ley anterior? Aquí voy a subrayar unas cosas sobre la edad de jubilación, cómo se fijó cuando empezó con la idea del IMSS. Se fijó en 1942 a 60 años. En ese momento, la esperanza de vida de los hombres, tanto como las mujeres, era menor de 60 años. Pero obviamente eso no significa que todos murieron antes de llegar a 60 años. La base actuarial del IMSS fue muy influenciado por Emil Schönbaum de Checoslovaquia, que luego fue naturalizado como mexicano, cambió su nombre de Emil a Emilio, etc. Pero que él decía repetitivamente que no tenemos que fijar la edad a 60 años para siempre. Tenemos que cambiar cuando avanza la edad promedio de la población. Tenemos que poco a poco subir esa edad de jubilación. Pero obviamente, políticamente hablando, eso no es algo que gana muchos votos, ¿no? Que cuando uno dice que, bueno, tenemos que aumentar la edad de jubilación, eso significa que uno va a recibir menos beneficio al final del retiro. Y eso nunca es popular. Entonces, se chutó la cosa así hacia el futuro y así sucesivamente. Cada administración hicieron lo mismo, ¿no? Y de hecho en los años 60 él decía explícitamente, mira a mí, yo tengo 80 años de edad, yo sigo vivo y si hubiera tenido ese beneficio, yo hubiera tenido más años como jubilado
que trabajando. Y así no puede sostener cualquier sistema. Hola Tapen, le tengo una pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de aumentar la cobertura que hoy existe en México respecto a la seguridad social? ¿Me explicas? Cualquier cosa de seguridad social, sobre todo a beneficio definido, la cobertura es muy importante. Cuando sube la cobertura, obviamente eso trae más gente al sistema y por lo tanto esas personas van a recibir un beneficio. Entonces, cuando sube la población de un crecimiento natural o de la cobertura, uno puede aumentar el beneficio sin aumentar el impuesto para pagar los beneficios. Y eso que ha sucedido en todos los países que tienen ese sistema. Pero lo que quiero subrayar aquí es el siguiente. Si vemos la cobertura en Estados Unidos, empezó el sistema un poquito después de 1932 y empezó a aumentar la cobertura y en mitad de los años 50 ya tenía la cobertura de toda la población. El resto ahí dice civilian workers, porque en ese momento había un montón de personas trabajando en el militar. Pero luego se cambió. Sin embargo, la cobertura dentro de primeros 20 años ahí estaba. Todo el mundo está cubierto en una forma u otra. En cambio, en México no fue así. Entonces, en el primer 40 años, más o menos de 1950 a 1990, tenemos un aumento de cobertura de seguridad social a 60%. Aquí la definición es un poco distinto que tenemos en Estados Unidos. Aquí el seguridad social incluye no solamente las personas que están trabajando, sino también sus familias y por lo tanto tenemos hasta 60%, etc. Pero si vemos los trabajadores no es tan alto. Pero lo importante es, aquí estamos estancados a más o menos 60% de la población cubiertos por seguridad social. Si excluimos la parte que las personas reciben dinero para tercera edad sin pagar al sistema. Y eso tiene mucho que ver con la informalidad de los trabajadores. Cuando tenemos un montón de personas trabajando que no está cubierto por cualquier sistema, entonces, como vemos aquí, por ejemplo, la parte en los años 90, tenemos un grupo de personas, casi la mitad de la población, que no estaba cubierto, que trabajaban en el sistema nacional. Pero a través de tiempo eso ha subido un poquito de 50 a 60% en los años de 2010, pero luego empezó a bajar otra vez. Entonces la informalidad en México se subió entre 1990 hasta 2010 y luego se bajó un poco, pero no había mucho movimiento de esas personas durante ese periodo entero de 30 años. Y eso es una cosa que hemos visto los promotores del nuevo sistema decían que ¿qué va a suceder cuando hacemos ese cambio de nuevo régimen de ley de 73 a 97? Muchas más personas van a formalizar y por lo tanto vamos a ver un movimiento de personas de informalidad a la formalidad.
y lo que decían ellos que eso vemos que está sucediendo en Chile, que es un punto referencial para todos los sistemas así. Por ejemplo, cuando empezó el sistema en Chile en 1980, luego se empezó a ver un movimiento arriba de formalizando del sector de los trabajadores. Pero luego que sucedió después del año 2000 fue una caída. Y eso nadie esperaba que eso pasaría algo así, porque Chile es un caso muy especial, diría el mejor de los casos de cambio del sistema a sistema de reparto a un sistema individual. Y ahí, aún en Chile, no había ese movimiento correcto. Luego se empezó a subir la formalidad. Sin embargo, que vemos hoy en Chile en términos de formalidad, no es mucho más mejor que nosotros hemos tenido en el año 2000. Entonces, la evidencia de Chile es muy mixta. No podemos decir una u otra que sí, eso sí formalizó, aunque había un montón de artículos que sacaron las personas diciendo que, mira, aquí está, qué está sucediendo. Pero sí vemos a largo plazo qué está pasando. No es una evidencia muy contundente. Ahora, ¿de dónde viene esa fe de que sí vamos a tener uh, un sistema de individual? Eso se va más bien una seguridad social universal, más o menos. Eso se va a aumentar un mercado formal. Y eso no ha ocurrido en todos los países. Por ejemplo, si vemos en Estados Unidos o Canadá o en países de Europa, sí hubo un movimiento muy claro de sector informal a un sector formal. Pero eso se formalizó en un periodo en Europa en los años 30 y en Estados Unidos en los años 50 y en varios países de Asia en los años 70, por ejemplo en Japón. Pero eso no ocurrió en América Latina, sino no solamente tomamos de caso de Chile, sino vemos en otros países. Tampoco vemos un movimiento muy claro de informalidad a formalidad a través de tiempo. Sí hay un movimiento, pero eso es muy lento. Hola Tapende, tengo otra pregunta. ¿La ley del 97 en el IMSS ha logrado disminuir la desigualdad entre las mujeres trabajadoras? Y una parte de esa cuestión de formalidad e informalidad tiene algo que ver con el ingreso de hombres y mujeres. Ahora bien, en gran mayoría de los países la brecha del ingreso entre hombres y mujeres es contundente, la evidencia es contundente. Para el mismo trabajo, las mujeres ganan menos en cualquier país que podemos ver, salvo en los países nórdicos. Y aquí vemos, por ejemplo, en caso de México, hay una brecha de 14%. Ahora bien, eso es una parte de la evidencia que está pasando en México en términos de la brecha. Pero también hay otra parte de la historia, y eso es que vemos el siguiente.
La otra parte de la historia tiene que ver con qué sucede con el mercado laboral de los hombres y de las mujeres. Entonces, básicamente que vemos aquí, por ejemplo, población activas uh, entre mujeres y hombres entre 2005 y 2025 no hubo mucho movimiento, es decir, 40 y tanto por ciento de la, menos de la 50% de la población de las mujeres trabajan en actividades remuneradas y de los hombres es más de casi 80%, más de 70%. Entonces, esa brecha de población, actividades remuneradas, no ha cambiado mucho. Y eso no significa que esa tendencia de eh, participación de mujeres en la fuerza laboral es así a nivel mundial. Por ejemplo, si comparamos todos los países de la OCDE, tomamos nada más aquí dos países, Estados Unidos y Japón, para ver ese contraste. En Japón, las mujeres participaban en la fuerza laboral mucho menos antes de 1980, si vemos en 1970 y tanto, mitad de la población de las mujeres no trabajaban en el mercado. Pero eso empezó a cambiar y de los últimos 15 años, eso fue una cosa muy, muy importante. Y eso no sucedió como una magia, sino el gobierno mismo tomó acciones para hacer eso posible. Eso se llama Economics, que hizo eso posible. Entonces es posible cambiar, pero no es algo que uno puede hacer de repente. Tiene que tener una política muy clara y para hacer eso posible. Y eso no es, como dije anteriormente, no es una mágica. Simplemente, por ejemplo, hacer posible de uso de mujeres con niños pequeños para tener una posibilidad de tener eso parte de su trabajo. Eso ayuda mucho. Regresamos a la parte de los años 90 para ver cuál fue el motor principal para impulsar la reforma del sistema de seguridad social. Y eso fue algo muy, muy claro que escribieron, por ejemplo, de los principales que participaron en ese, dijeron que la razón más importante fue la necesidad de fomentar el ahorro interno. Ahora bien, 30 años después, podemos ver qué pasó. Y también dijo distorsiones generadas en el mercado laboral, intermitencia entre empleo formal e informal, es otra razón por qué tenemos que hacer eso. La parte más importante fue que dijo el Banjico en ese momento, en los años 90, principios de años 90, que el buen funcionamiento del nuevo sistema de pensiones mejorará la capacidad de sociedad mexicana para aumentar su ahorro interno y el de forma traerá beneficio económico. Entonces ahí se explica exactamente qué tipo de beneficios económicos va a traer. Y dijeron muy claramente ahí que eso va a aumentar el PIB per cápita
que está estancado. Ahora, después de 30 años, podemos ver que sí pasó o no en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Entonces, el primero es ahorro nacional bruto. ¿Qué ha sucedido con esa cifra a través de los últimos 50 años? Y si vemos esto, había tenido un histórico máximo en los años 70 y desde ese momento no había tenido ningún movimiento. Básicamente estamos estancados aquí en 20 tanto por ciento de del PIB como ahorro interno. Ahora, si comparamos eso con los países asiáticos que han crecido bastante, empezando con China, Corea, ahora en la India, vemos que eso es arriba de 35%. Y con este tipo de movimiento, más bien en este caso de México, no movimiento, eso no ayuda nada. En particular, que no ayuda, como dije anteriormente, que el PIB per cápita. Ahora, que observamos en México en los últimos 20 y tantos años, que básicamente el PIB per cápita en términos de poder adquisitivo está estancado alrededor de $10,000 reales constantes. Y eso no hemos tenido ningún movimiento. Si vemos eso comparando con, por ejemplo, de China, etc., no es así. Fue un crecimiento tremendo durante ese periodo en esos países. Y por lo tanto, la gente dice que en los últimos 20 años, China ate Mexico's lunch. Y así es en términos de PIB per cápita. Ahora bien, estamos hablando del ahorro y el PIB per cápita. ¿Qué sucede con... ¿Hay un nexo entre estos dos? La idea es, teoría dice que sí, pero eso puede ser una cosa así. Por ejemplo, cuando crece el PIB per cápita, la gente ahorra más. O más bien cuando la gente ahorra más, eso se invierte en cosas productivas y eso genera más ingreso en el futuro. Los dos son cosas muy plausibles para cualquier país. Entonces, últimamente eso regresa a una cosa de, una cuestión de cuál es de estos dos que aplica en qué país. En teoría es posible los dos, pero si vemos la historia de México, y yo analicé esta relación entre estos dos de los 50 años antes de 95 y demostré que no, en caso de México, más ahorro no necesariamente significa más ingreso en el futuro. Y la razón probablemente es porque en el pasado hemos visto crisis tras crisis donde la gente tiene más ingreso y más ahorro y de repente cada sexenio hay otro crisis que trae una caída de la economía. Entonces, ese nexo no es necesariamente cierto para México y por lo tanto yo escribí en un paper, pero obviamente en ese momento nadie dio cuenta que eso es algo muy importante para México y sobre todo los economistas del Banco de México dicen, eso no es algo importante. El otro asunto importante es el asunto del salario mínimo. Y el salario mínimo
en México ha evolucionado en una manera muy particular. Aquí yo puse nada más a partir de 1975 la evolución del salario mínimo. Eso está indexado, entonces no son 400 pesos, etcétera, sino es un índice. Entonces lo que vemos es en 1977 fue el máximo que logró el salario mínimo y luego se empezó a disminuir poco a poco hasta que perdió 3/4 parte de su valor en los años 90 y luego se siguió horizontal, no había ningún cambio del salario mínimo. Y lo que es importante ahora, importante para el asunto de pensiones, es todo estaba ligado con el salario mínimo. Pero a partir de 2016, esa liga se cerró, más bien rompió, y ahora tenemos la UMA para medir qué está pasando o qué debe de pasar con la pensión. Entonces, aunque el salario mínimo ha crecido casi 50% en los últimos décadas, eso no se tiene impacto a la pensión, pero si no, otras partes sí tiene impacto. Por ejemplo, beneficio para los jóvenes que no trabajan está relacionado con el salario mínimo. Hola Tapen, otra pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de las rentas vitalicias considerando el auge de las Afores? Del sistema nuevo, si funciona bien, eso se va a reflejar en el mercado de rentas vitalicias, porque si la persona que jubila hoy tiene que comprar una renta vitalicia con su ahorro en las Afores, eso tiene que tener un mercado importante para dar un beneficio suficiente. Lo que vemos es algo muy preocupante. Lo que sucede es, si vemos las rentas vitalicias durante ese periodo a partir de 97 a 2024, para tener un beneficio de $1 para el resto de vida, eso costó entre 1997 y 2009 a 13 pesos. Sin embargo, en 2019, para comprar la misma renta vitalicia, uno tenía que pagar 20 pesos. Y si vemos otra vez en 2024, eso se cambió otra vez a 13 pesos por $1 de cobertura, más bien $1 de beneficio. Entonces, hay una fluctuación muy importante de cuánto uno necesita, cuál es la cantidad uno necesita para tener $1 de pensión, y dependiendo de en qué año yo jubilo, determina qué voy a recibir. Y eso sí eso fluctúa mucho, como en este caso. La implicación es, por no culpa mía, yo voy a recibir una cosa más o una cosa menos, que obviamente no pasaba en la parte del sistema de reparto. Sin embargo, quiero recordar que pasó en el sistema del pasado. Con una caída del salario mínimo, la gente recibía una
una pensión mucho menos, 3/4 parte menos que los que jubilaron antes, porque el poder adquisitivo se disminuyó en una forma